El sol caía sobre el camino que descendía de Jerusalén hacia Jericó, una ruta temida por comerciantes, viajeros y peregrinos. Entre montañas secas y piedras afiladas, aquel sendero guardaba historias de polvo y sangre. Ese día avanzaba por allí un hombre llamado Eliab. No era guerrero ni rico mercader, solo un viajero común que llevaba consigo algunas monedas, pan y el deseo de volver a casa antes del anochecer. Pero en los riscos, ocultos entre sombras, otros ojos lo observaban. Bandidos. Eliab apretó el paso al escuchar una piedra rodar tras de sí. Miró a un lado, luego al otro, demasiado tarde. De entre las rocas surgieron figuras encapuchadas con dagas brillando bajo el sol. Lo rodearon como lobos hambrientos. «Entrégalo todo», gruñó uno de ellos. Eliab retrocedió, temblando. «No tengo nada de valor». El golpe llegó antes de terminar la frase. Cayó al suelo. El pan rodó cuesta abajo. Las monedas sonaron como campanas perdidas. Patadas, puños y polvo lo envolvieron mientras el cielo se volvía borroso. Cuando los ladrones finalmente huyeron, dejaron al hombre medio muerto junto al camino, inmóvil, respirando apenas. El viento sopló entre las piedras. Y a lo lejos, se escuchaban pasos acercándose. Los pasos eran firmes, acompasados, llenos de autoridad. Entre la polvareda apareció un sacerdote, vestido con túnicas limpias y semblante solemne. Venía de servir en el templo y caminaba con la cabeza en alto, como quien sabe que todos lo respetan. Al ver el cuerpo tendido, se detuvo. Eliab abrió apenas un ojo hinchado. Quiso hablar, pedir ayuda, pero de su garganta solo salió un gemido débil. El sacerdote frunció el ceño. Miró la sangre. Miró el camino. Miró el cielo. Si tocaba a un herido, quedaría impuro por un tiempo. Si eran ladrones fingiendo una trampa, podría morir allí mismo. Si se retrasaba, perdería asuntos importantes. Excusas nacieron en su mente como sombras rápidas. Entonces, ajustó su túnica, y se apartó hacia el otro lado del camino. Los pasos se alejaron. Eliab extendió una mano temblorosa hacia él, arrastrando los dedos sobre la tierra. Nada. Solo el eco de alguien que pudo ayudar, y decidió no hacerlo. El viajero cerró los ojos. El dolor era insoportable. Tal vez allí terminaría todo. Pero el destino aún no había terminado con aquella historia. Porque una segunda figura se acercaba entre la luz del atardecer. La segunda figura caminaba con prisa, casi con nerviosismo. Era un levita, servidor del templo, conocedor de la ley y respetado entre los suyos. Sus sandalias levantaban pequeñas nubes de polvo mientras descendía por el mismo camino. Al divisar el cuerpo, se detuvo en seco. ¿Qué? Murmuró. Se acercó unos pasos más que el sacerdote. Lo suficiente para ver el rostro destrozado de Eliab, lo suficiente para escuchar su respiración débil. El corazón del levita latía con fuerza. Sabía lo que debía hacer. Pero también sabía lo que podía pasar. Miró hacia las colinas. El viento silbaba entre las rocas como un susurro de advertencia. ¿Y si los ladrones seguían cerca? ¿Y si esto era una emboscada? ¿Y si ayudarle le costaba la vida? Eliab volvió a moverse, apenas. Un leve gemido escapó de sus labios partidos. El levita tragó saliva. Por un instante, pareció que daría el paso. Pero el miedo habló más fuerte que la compasión. «Lo siento», susurró, aunque en realidad no lo suficiente como para quedarse. Y, al igual que el primero, se desvió del camino. Sus pasos se alejaron rápidamente, como si quisiera escapar no solo del peligro, sino de su propia conciencia. El silencio volvió a caer sobre el sendero. El sol comenzaba a ocultarse. Las sombras se alargaban. Y Eliab estaba completamente solo. O eso creía. Porque en la distancia, una figura diferente avanzaba lentamente. Una figura que cambiaría el destino de aquella historia para siempre. No llevaba vestiduras elegantes. No caminaba rodeado de honra. No inspiraba respeto entre los viajeros de Judea. Montado sobre un asno venía un samaritano. Y en aquellos días, esa sola palabra bastaba para despertar desprecio. Judíos y samaritanos se evitaban, se juzgaban, se rechazaban desde hacía generaciones. Muchos habrían esperado hostilidad, jamás misericordia.
El hombre tiró de las riendas al ver el cuerpo junto al camino. El asno resopló. El samaritano descendió con rapidez y corrió hacia Eliab. Se arrodilló en la tierra sin importar la sangre ni el polvo. Observó las heridas abiertas, el rostro golpeado, la respiración quebrada. Y sus ojos se llenaron de compasión. Tranquilo, amigo, aún vives. Eliab entreabrió los párpados. Al distinguir el acento del extraño, la confusión cruzó su mente. ¿Un samaritano? Quiso apartarse por orgullo, pero no tenía fuerzas ni para odiar. El viajero abrió su bolsa, sacó aceite y vino, y comenzó a limpiar las heridas. El líquido ardió como fuego. Eliab gritó. Resiste, dijo el samaritano con firmeza. El dolor significa que todavía puedes luchar. Con tiras de tela rasgadas de su propio manto, vendó cada herida una por una. Sus manos trabajaban con cuidado, como si atendiera a un hermano perdido. El cielo se tornó rojo sobre las montañas. La noche se acercaba. Y aún faltaba lo más difícil, sacar al herido de aquel camino, antes de que regresaran los ladrones. El samaritano miró a su alrededor. Las sombras crecían entre las rocas y el sendero comenzaba a volverse un lugar aún más peligroso. No había tiempo que perder. Con esfuerzo, pasó un brazo de Eliab sobre sus hombros y lo levantó lentamente. El herido gritó de dolor, pero el extranjero no lo soltó. Aguanta, solo un poco más. Cada paso era una batalla. Eliab apenas podía sostenerse, y el samaritano cargaba casi todo su peso mientras avanzaban hacia el asno. Finalmente lo acomodó sobre el animal con sumo cuidado. Luego tomó las riendas y comenzó a caminar a pie, guiándolo por la oscuridad creciente. Piedras. Barrancos. Silencio. El camino parecía interminable. Eliab, medio consciente, murmuró con voz rota. ¿Por qué me ayudas? El samaritano no respondió enseguida. Siguió avanzando unos metros más, respirando con cansancio. Después alzó la vista hacia el horizonte y contestó. Porque hoy eres tú quien está herido. Mañana podría ser yo. Esas palabras golpearon más fuerte que cualquier puño recibido aquel día. Eliab había aprendido a desconfiar de los samaritanos desde niño. Le enseñaron que eran enemigos, indignos, ajenos. Pero el enemigo lo llevaba ahora hacia la vida. A lo lejos, una luz apareció entre la noche. Una posada. Y con ella, una última esperanza. La luz de la posada brillaba como una estrella en medio de la oscuridad. El samaritano aceleró el paso, tirando suavemente de las riendas mientras el asno avanzaba cansado. Eliab apenas podía mantenerse despierto, pero el resplandor frente a ellos le daba fuerzas para no rendirse. Al llegar a la entrada, la puerta se abrió con un crujido. Un posadero robusto apareció sosteniendo una lámpara de aceite. Sus ojos recorrieron la escena, un extranjero cubierto de polvo, un herido ensangrentado sobre un asno y la noche tragándose el camino detrás de ellos. ¿Qué ocurrió aquí?, preguntó con cautela. No hay tiempo para preguntas, respondió el samaritano. Necesita ayuda. Entre ambos bajaron a Eliab y lo llevaron al interior. El calor del lugar contrastaba con el frío de la noche. Había olor a pan recién hecho, madera vieja y hierbas medicinales. Lo acostaron sobre una cama sencilla. El samaritano volvió a limpiar las heridas, cambió vendas y humedeció los labios del hombre con agua. Permaneció a su lado mientras otros dormían y mientras las horas avanzaban lentas. No se fue. No delegó la tarea. No ayudó a medias. Veló por un desconocido como si se tratara de su propia sangre. Y cuando la madrugada comenzó a asomarse por la ventana, Eliab abrió los ojos. Lo primero que vio fue al samaritano, despierto aún, sentado junto a la cama. Como un guardián en silencio. La primera luz del amanecer entró por la ventana y tocó el rostro golpeado de Eliab. Por un momento no recordó dónde estaba. Luego el dolor volvió, y con él la memoria del camino, los ladrones, y aquel hombre que no se había marchado. El samaritano seguía allí. Tenía los ojos cansados, la ropa manchada y las manos vendadas por haberse lastimado al cargarlo entre las rocas. Eliab lo observó en silencio. Pensé que moriría, susurró. El samaritano dejó escapar una leve sonrisa. Yo también pensé que no llegaríamos a tiempo. Hubo un instante incómodo. No por hostilidad, sino por vergüenza.
Eliab bajó la mirada. Toda su vida había repetido palabras de desprecio hacia los samaritanos. Los había juzgado sin conocerlos. Y ahora uno de ellos le había salvado la vida. No entiendo, dijo con dificultad. ¿Por qué te quedaste? El extranjero acomodó una venda sobre su brazo antes de responder. Porque ayudar solo cuando es fácil, no es verdadera bondad. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. En ese momento, el posadero entró en la habitación. Miró al herido despierto y asintió satisfecho. Vivirá, declaró. Pero el samaritano debía partir. Su viaje aún no había terminado. Y antes de marcharse, haría algo que Eliab jamás olvidaría. El samaritano se puso de pie lentamente. Sus músculos estaban agotados, pero su decisión era firme. Metió la mano en su bolsa y sacó 2 denarios, monedas de gran valor para cualquier viajero. Las colocó sobre la mesa frente al posadero. El sonido del metal hizo que Eliab levantara la vista. «Cuida de él», dijo el samaritano. «Dale comida, descanso y todo lo necesario para sanar». El posadero tomó las monedas, sorprendido. Esto cubrirá varios días. Pero el extranjero aún no había terminado. Se inclinó hacia adelante y añadió. «Si gastas más, cuando regrese te lo pagaré». La habitación quedó en silencio. No solo había rescatado a un desconocido. No solo había pasado la noche velándolo. Ahora también comprometía su propio dinero y su palabra. Eliab sintió un nudo en la garganta. Quiso hablar, agradecer, pedir perdón por prejuicios que ahora le parecían absurdos, pero las palabras no salían. El samaritano se acercó a la cama. Por un instante, ambos hombres se miraron como iguales, sin barreras, sin etiquetas, sin historias heredadas. «Recupérate», dijo el viajero. Luego giró, tomó sus cosas y caminó hacia la puerta. Cada paso alejándose pesaba más que el anterior. Y Eliab comprendió algo terrible. No sabía siquiera el nombre del hombre que le había devuelto la vida. «Espera», logró gritar Eliab con la poca fuerza que tenía. El samaritano se detuvo en la puerta, sin volverse aún. La habitación entera pareció contener el aliento. Eliab luchó contra el dolor para incorporarse un poco sobre la cama. «No sé quién eres, ni cómo pagarte esto». El extranjero giró lentamente. En su rostro no había orgullo, solo calma. «No me debes nada». «Sí te debo», insistió Eliab, con lágrimas mezclándose con el polvo seco de su rostro. «Me salvaste cuando otros me dejaron morir». El samaritano se acercó una vez más. «Entonces vive de una manera distinta». Esas palabras atravesaron el corazón de Eliab. No le pedía dinero. No le pedía fama. No le pedía reconocimiento. Le pedía transformación. El extranjero colocó una mano sobre su hombro. «Cuando encuentres a alguien caído en su propio camino, haz por él lo que hoy hice por ti». Después salió de la habitación. Sus pasos se alejaron por el corredor. La puerta principal se abrió. El sonido del asno partiendo resonó en la mañana. Y Eliab, inmóvil en la cama, comprendió que acababa de recibir más que ayuda. Había recibido una misión. Pasaron varios días en la posada. Las heridas comenzaron a cerrar. Los moretones cambiaron de color. El dolor seguía allí, pero ya no dominaba cada respiración. Eliab caminaba con dificultad apoyado en una vara, recorriendo lentamente el patio mientras pensaba en todo lo ocurrido. No podía olvidar 3 rostros. El sacerdote, que vio y siguió de largo. El levita, que se acercó, pero no lo suficiente. Y el samaritano, que se detuvo por completo. A veces el posadero lo encontraba mirando el camino desde la entrada. «¿Esperas que regrese?», preguntó una tarde. Eliab tardó en responder. «Sí, pero no solo para agradecerle». «¿Entonces para qué?». Eliab apretó la vara entre sus manos. «Para decirle que tenía razón». El posadero sonrió sin entender del todo. Aquella noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, Eliab no pudo dormir. Las palabras del extranjero ardían en su mente. «Vive de una manera distinta». No bastaba con sobrevivir. No bastaba con volver a casa. Algo dentro de él había cambiado para siempre. Y muy pronto tendría la oportunidad de demostrarlo, porque en el mismo camino donde casi murió, otro destino estaba a punto de cruzarse con el suyo. Al amanecer,
Eliab dejó la posada. Aún caminaba despacio, pero cada paso estaba lleno de una nueva determinación. El posadero le entregó una pequeña bolsa con pan y agua, y lo despidió con un gesto silencioso. El camino hacia Jericó seguía siendo peligroso. Las rocas no habían cambiado. El viento tampoco. Pero Eliab sí. Mientras avanzaba, escuchó un ruido entre los matorrales. Un gemido. Su cuerpo se tensó de inmediato. El miedo regresó como un relámpago. Por un instante pensó en seguir caminando, en no mirar, en dejar atrás aquel sonido. Era exactamente lo que otros habían hecho con él. El gemido volvió, más débil. Eliab respiró hondo y apartó unas ramas. Allí encontró a un joven tirado en el suelo, con la pierna atrapada bajo una piedra desprendida del barranco. Tenía el rostro pálido y los labios secos por la sed. «Ayúdame, por favor». Eliab miró a ambos lados del sendero. No había nadie. Solo él. Solo una decisión. Y de pronto comprendió que el verdadero examen no había ocurrido días atrás con el sacerdote ni con el levita. El verdadero examen era ahora. El corazón de Eliab golpeaba con fuerza dentro de su pecho. Su cuerpo aún estaba débil. Sus heridas no habían sanado por completo. Ayudar al joven significaba dolor, retraso y peligro. Exactamente el precio que otro había pagado por él. Cerró los ojos por un instante. Y tomó su decisión. Se arrodilló junto al muchacho, clavando las rodillas en la tierra áspera. Con ambas manos empujó la piedra atrapada sobre la pierna herida. Sus músculos temblaron. El dolor en sus costillas casi lo hizo caer. Pero no se rindió. Con un último esfuerzo, la roca cedió y rodó a un lado. El joven gritó y luego quedó jadeando, libre al fin. «Tranquilo, ya pasó», dijo Eliab, aunque él mismo apenas podía respirar. Rasgó parte de su túnica para improvisar una venda y envolvió la pierna inflamada. Luego le dio agua de su bolsa y un trozo de pan. El muchacho lo miró con incredulidad. «¿Por qué harías esto por mí?» Eliab se quedó en silencio. Recordó el rostro del samaritano alejándose al amanecer. Recordó aquellas palabras. Y respondió: «Porque una vez alguien hizo lo mismo por mí». El viento sopló con fuerza sobre el sendero. Pero esta vez no traía muerte. Traía legado. Eliab ayudó al joven a ponerse de pie y pasó su brazo por encima de sus hombros, tal como el samaritano había hecho con él. Cada paso era lento. Cada metro costaba esfuerzo. Pero ahora entendía algo que antes ignoraba: la misericordia no siempre luce grandiosa, a veces simplemente avanza, paso a paso, cargando el peso de otro. Después de un largo trayecto divisaron una pequeña casa de piedra junto a unos olivos. Del interior salió una anciana al escuchar los llamados. Al ver al muchacho herido, corrió hacia ellos. «Mi hijo». Las lágrimas llenaron sus ojos mientras abrazaba al joven con cuidado. Luego miró a Eliab. «No sé cómo agradecerte». Eliab sonrió con cansancio. «No me agradezcas a mí». La mujer frunció el ceño. «¿Entonces a quién?» Eliab alzó la vista hacia el camino polvoriento que serpenteaba entre las montañas. Pensó en un hombre cuyo nombre aún desconocía. A alguien que me enseñó a detenerme. La anciana no comprendió del todo, pero inclinó la cabeza con respeto. Le ofrecieron agua, pan caliente y descanso. Eliab aceptó solo un momento. Porque sabía que su viaje no había terminado. Aún debía regresar a casa. Y allí descubriría que las heridas del cuerpo sanan más rápido que las del corazón. Cuando Eliab llegó por fin a su aldea, el sol comenzaba a caer detrás de los campos. Los niños corrieron al verlo. Algunos vecinos salieron de sus casas. Su familia, que lo había dado por perdido, lo abrazó entre lágrimas y preguntas. «¿Qué te pasó? ¿Quién te atacó? ¿Cómo sobreviviste?» Todos querían respuestas. Eliab se sentó lentamente junto al fuego y relató el asalto, el dolor, la soledad del camino, y luego habló del sacerdote y del levita que siguieron de largo. Los rostros alrededor de él se endurecieron con indignación. Pero cuando mencionó al hombre que lo rescató, el ambiente cambió. «¿Quién fue?», preguntó uno de los vecinos. Eliab respiró hondo. «Un samaritano». El silencio cayó como una piedra. Algunos se miraron entre sí. Otros fruncieron el ceño. Un anciano negó con la cabeza, incrédulo.
Eso no puede ser. Debiste entender mal. Ninguno de ellos haría algo así. Eliab se puso de pie, ignorando el dolor de sus heridas. Yo también pensaba lo mismo. Sus palabras hicieron callar a todos. Porque a veces la verdad más difícil no es la que escuchamos, sino la que destruye aquello que siempre creímos. Eliab caminó al centro del patio, apoyándose en su vara. El fuego iluminaba los rostros tensos de vecinos y familiares. Escúchenme bien, dijo con voz firme. En el camino no me salvó una etiqueta. No me levantó una religión. No me curó un título. Hizo una pausa. Me salvó la compasión. Nadie habló. El anciano que antes había negado la historia bajó la mirada. Una mujer abrazó a su hijo con fuerza. Incluso quienes desconfiaban sintieron el peso de aquellas palabras. Eliab continuó. Toda mi vida me enseñaron a odiar a quienes nunca conocí. Repetí prejuicios como si fueran verdad. Pero cuando estuve muriendo, el único que se detuvo fue aquel a quien llamábamos enemigo. El viento agitó las llamas. Y si eso no cambia nuestro corazón, entonces seguimos más heridos que yo en aquel camino. Las palabras atravesaron la noche. No todos estuvieron de acuerdo. No todos cambiaron al instante. Pero una semilla había sido plantada. Desde ese día, algunos comenzaron a mirar con menos desprecio a los viajeros distintos. Otros ayudaban más rápido al necesitado. Y muchos recordaban en silencio lo ocurrido. Sin embargo, la historia de Eliab aún no había llegado a oídos de quien debía escucharla realmente. Porque lejos de aquella aldea, un maestro estaba enseñando sobre el amor al prójimo. Días después, en una plaza llena de gente, un maestro rodeado de oyentes hablaba sobre la ley, la justicia y el corazón humano. Era Jesús de Nazaret. Entre la multitud había campesinos, comerciantes, mujeres con niños, ancianos, y también expertos en la ley, atentos a cada palabra. Uno de ellos se adelantó con una pregunta que muchos debatían desde hacía años. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús de Nazaret lo miró con calma y respondió con otra pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la lees? El hombre contestó con seguridad. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido bien, dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Pero el hombre, queriendo justificarse delante de todos, lanzó una segunda pregunta. ¿Y quién es mi prójimo? La multitud guardó silencio. Muchos esperaban una definición sencilla: familia, vecinos, compatriotas, los de su propio grupo. Pero el maestro no respondió con una lista. Comenzó una historia. Una historia sobre un camino peligroso, un hombre herido, y una misericordia inesperada. La multitud escuchó cada palabra con atención. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. ¿Cayó en manos de ladrones? Fue despojado, golpeado y dejado medio muerto. Algunos en la plaza asintieron. Conocían ese camino. Sabían que la escena era posible, incluso común. Luego oyeron del sacerdote que pasó de largo. Después del levita que vio, y no actuó. Los murmullos comenzaron. Pero cuando el maestro habló del tercero, muchos fruncieron el ceño antes incluso de escuchar lo que haría. ¿Y un samaritano? Al pronunciar ese nombre, el aire pareció tensarse. Sin embargo, la historia avanzó como una flecha imposible de detener. El samaritano se acercó. Tuvo compasión. Vendó heridas. Cargó al herido. Pagó por su cuidado. Prometió regresar. La plaza quedó en silencio absoluto. Algunos bajaron la mirada. Otros sintieron vergüenza. Y unos cuantos comprendieron que el maestro acababa de derribar años de orgullo con una sola historia. Entonces Jesús miró al experto en la ley. No para humillarlo, sino para confrontar su corazón. Y le hizo una última pregunta, que atravesaría generaciones enteras. Jesús de Nazaret sostuvo la mirada del experto en la ley y preguntó: ¿Cuál de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El hombre tragó saliva. La respuesta era evidente, pero difícil de pronunciar. No dijo el sacerdote. No dijo el levita. Y ni siquiera quiso decir el samaritano. Solo respondió: el que tuvo misericordia de él. Jesús asintió. Ve, y haz tú lo mismo. No hubo argumento posible.
No hubo debate que salvar. Porque el maestro había cambiado la pregunta para siempre. No era, ¿quién merece que yo lo ame? Era, ¿seré yo capaz de amar? No era, ¿quién pertenece a mi grupo? Era, ¿a quién estoy dispuesto a acercarme? No era cuestión de palabras. Era cuestión de acción. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, pero muchos se marcharon distintos a como habían llegado. Y entre ellos, quizás sin que nadie lo notara, estaba un hombre llamado Eliab. Eliab permaneció inmóvil entre la multitud que se alejaba. Había escuchado su propia historia en labios del maestro, pero ahora comprendía algo aún mayor. Aquello que vivió en el camino no solo había salvado su vida, también se había convertido en una enseñanza para incontables personas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No por el dolor pasado, sino por el propósito revelado. El experto en la ley se marchó pensativo. Algunos vecinos comenzaron a ayudar a desconocidos que estaban cerca. Otros compartían agua y alimento con viajeros cansados. La historia ya estaba haciendo su obra. Eliab miró alrededor buscando un rostro conocido. El del hombre que lo había levantado del polvo. Pero no lo encontró. Tal vez estaba lejos. Tal vez jamás sabría que un maestro acababa de convertir su acto de bondad en una verdad eterna. Eliab sonrió. Ya no necesitaba darle las gracias con palabras. La mejor forma de honrarlo sería continuar lo que él comenzó. Así que cuando vio a una anciana cargando sola un pesado saco entre la multitud, caminó hacia ella sin dudar. Tomó el peso sobre sus hombros. Y mientras avanzaban juntos, comprendió que la historia aún no terminaba. Porque cada generación tendría que escribir su propia página, con actos de misericordia. Los años pasaron. Los caminos siguieron llenos de viajeros, peligros y encuentros inesperados. Nuevos hombres cayeron. Nuevas mujeres lloraron. Nuevos necesitados esperaron que alguien se detuviera. Y una y otra vez, la misma pregunta quedó suspendida sobre la tierra. ¿Quién será prójimo hoy? Algunos siguieron de largo. Otros miraron, pero no actuaron. Y otros, recordando aquella antigua historia, eligieron detenerse. Eligieron cargar al cansado. Vendar al herido. Compartir lo suyo. Tender la mano al diferente. Porque la grandeza nunca estuvo en el poder, ni en la fama, ni en las palabras correctas. La verdadera grandeza siempre estuvo en la misericordia. Dicen que Eliab envejeció contando a sus hijos y nietos lo que aprendió en aquel camino entre Jerusalén y Jericó, que un enemigo puede convertirse en hermano, que un desconocido puede salvar una vida, y que el amor verdadero siempre cuesta algo. Y cuando terminaba su relato, repetía la frase que cambió su destino. Ve, y haz tú lo mismo. El fuego crepitaba. Los niños guardaban silencio. Y en algún lugar del mundo, alguien volvía a detenerse por otro. Si te ha gustado este vídeo, has aprendido o crees que le puede aportar valor a alguien, te agradecería que lo compartieses y le dejases un buen like para que el algoritmo nos ayude a ser cada vez más en este gran grupo que estamos creando. Sin más, espero el vídeo fuera de tu agrado. Un abrazo fuerte.